Muy buenos días compañeros y maestros que están viendo mi video. Mi nombre es Javier Mexicano y el día de hoy presentaré el siguiente tema de los compuestos del carbono y macromoléculas, donde veremos los siguientes tipos de fórmulas químicas. Bueno, primero observamos los tópicos de este. En esta presentación veremos con prioridad el significado que tienen las fórmulas químicas dentro de este campo de estudio. Después se mencionarán a las fórmulas moleculares como primera en utilizarse en la química orgánica. Posteriormente veremos la importancia de las fórmulas semidesarrolladas y desarrolladas. ¿Qué es una fórmula química? Una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto químico cualquiera, así como los números y las proporciones de sus átomos respectivos, y en muchos casos también el tipo de enlaces químicos que los unen. A cada molécula y o compuesto conocido le corresponde una fórmula química, así como un nombre a partir de ella, y de acuerdo a las reglas de la nomenclatura química. Existen diversos tipos de fórmulas químicas, cada uno enfocado en cierto tipo de información, pero en líneas generales todas sirven para comprender la naturaleza química de las sustancias, para expresar lo que ocurre durante una reacción química determinada, en la que algunos elementos o compuestos devienen de otros. Por esa razón, las fórmulas químicas obedecen a un sistema convencional de representación de los elementos y las moléculas, es decir, un lenguaje técnico especializado. Ahora trataremos de profundizarnos más en el tema de las fórmulas químicas conociendo su estructura. Elementos químicos. Los elementos químicos son los diferentes tipos de átomos que componen la materia y que se distinguen entre sí según la configuración particular de sus partículas subatómicas, los cuales son protones, neutrones y electrones. Los elementos se pueden agrupar de acuerdo a sus propiedades químicas, o sea, las fuerzas que se responden con mayor o menor facilidad y el comportamiento que exhiben en determinadas reacciones o a otros rasgos propios naturales. Partes de una fórmula química. Como hemos visto, las fórmulas químicas se componen de símbolos químicos y subíndices que expresan el tipo de átomos presentes en la sustancia y su cantidad. Sin embargo, en ciertos campos de la química, como la llamada química orgánica, los compuestos muestran cierta recurrencia estructural y funcional, que permite identificar porciones de la molécula como radicales o grupos funcionales. De este modo, determinadas organizaciones atómicas tienen siempre un mismo nombre propio, como es el caso del grupo funcional hidroxilo, típico de los alcoholes, o del radical metilo. Fórmula molecular. Las fórmulas moleculares se suele decir que son las verdaderas fórmulas de las moléculas, coincidiendo en muchos casos con la fórmula empírica, en casos como el amoníaco o el dióxido de carbono. Las fórmulas moleculares indican exactamente la cantidad de átomos reales de cada elemento presente en las moléculas, en la unidad que sea más pequeña para la sustancia, omitiéndose el subíndice 1 en el caso de encontrarse presente. En pantalla se presentará una fórmula molecular de la molécula H2O, o mejor conocida como agua. Fórmula semidesarrollada. A ese tipo de fórmulas se las suele conocer también como el nombre de condensadas, y solamente constan de los átomos que se encuentran unidos a cada carbono y los enlaces carbono-carbono, ya sean simples, dobles o triples. No indican los enlaces carbono-hidrógeno. Este tipo de fórmula química es quizás la más utilizada a pesar de que no permite observar la geometría real que poseen las moléculas. La fórmula semidesarrollada no es otra cosa que la simplificación de la fórmula desarrollada. Por ejemplo, el C4H10, butano. Las fórmulas semidesarrolladas se utilizan mayormente en la química orgánica, pero también tienen un uso en la química inorgánica, como por ejemplo el ácido fosfórico. En esta imagen apreciamos la simplificación de la fórmula perteneciente al hexano, con 6 carbonos y 14 hidrógenos. Fórmula desarrollada. Este tipo de fórmulas consisten en la representación gráfica de la estructura de la molécula que indica cómo es la ordenación y distribución espacial de los átomos, mostrándose los enlaces químicos del interior de la molécula, así como se logra ver en este ejemplo representando al etanol. Las fórmulas estructurales son muy usadas por los químicos para representar las reacciones químicas o la síntesis, pues estas permiten ver los cambios que se va produciendo de una manera más sencilla. Les adjunto un cuadro comparativo de las fórmulas semidesarrolladas y desarrolladas, y como podemos ver, una fórmula tiene unos tipos de ramificaciones a sus extremos, representando los enlaces que contiene.
mientras que la otra se opone ante esta característica. Y con eso concluimos la presentación. Espero entendieran mi exposición, pues me esforzaré más en la forma de interpretar los temas. Próximamente subiré más videos relacionados con este. Sin más por el momento, me despido de ustedes.